Este video está desarrollado para dar a conocer la propuesta que se llama Conocer mi existencia, dirigir mi vida. Esta propuesta es un programa de enseñanza de un tema que es la filosofía existencial. En realidad viene siendo la sistematización de un proceso que yo he venido realizando hace muchos años, enseñando procesos de filosofía existencial tanto a psicólogos como a personas del común y corriente. En esta presentación vamos a ver 4 elementos fundamentales. Primero, el objetivo, para explicar un poco de qué se trata el programa, qué es lo que pretendemos lograr. Luego, la población a quien va dirigido este programa, a quien esperamos que participarían del proceso. Después, los principios, que son nuestros elementos psicológicos y educativos involucrados en nuestro programa, en nuestra presentación del programa. Y por último, las estrategias, que son las herramientas tecnológicas utilizadas para facilitar este proceso. Para empezar nuestro análisis vamos a arrancar con una frase de Federico Nietzsche que a mí me gusta mucho y que tiene mucho que ver con el tema, que dice que solo aquel que tiene un porqué para vivir es capaz de soportar casi cualquier coma. Esta frase me gusta mucho porque lo que hace es ilustrar precisamente esa noción de que solamente comprendiendo la realidad de la vida de la persona es posible soportar las situaciones que se presentan. Esta frase la conocí a través de Viktor Frankl en la logoterapia, quien la utiliza para ilustrar la importancia del sentido de vida tal como él lo descubrió en los campos de concentración nazi en su momento. Bien, para que nosotros podamos tomar una postura frente a la vida, para que nosotros podamos hacer uso de la vida por nuestros propios medios, para que nosotros podamos tomar una decisión frente a las situaciones que se nos presentan, necesitamos ser capaces de comprender esa vida, de comprender ese mundo del hombre, eso que nos pasa. Y solo lo podemos lograr al entendernos y comprendernos. Entender cómo pensamos, entender lo que sentimos, comprender la forma como nos posicionamos para que podamos ser auténticos y libres frente a lo que nosotros mismos vivimos y hacemos. Los seres humanos no podemos controlar lo que nos pasa, pero podemos controlar la manera como afrontamos eso que nos pasa. Inicialmente vamos a analizar un poco nuestro objetivo. Entonces, ¿de qué se trata este programa? Primero, se trata de comprender los conceptos importantes de la filosofía existencial. Hago mucho énfasis en los conceptos importantes, los más importantes, porque el existencialismo como filosofía es un ejercicio de meses y años de trabajo y hay miles de autores que tienen montones de posturas diferentes, sería una cosa de nunca acabar. Pero los conceptos más importantes de la filosofía existencial son los que vamos a abordar en este programa. Y no los vamos a abordar desde una perspectiva teórica, compleja, densa, difícil, sino desde la perspectiva de las crisis de vida de la persona. Ya lo vamos a explicar. Además, se trata de construir nuevas habilidades de decisión frente a nuestra vida. Contrario a lo que la gente piensa, el existencialismo no es nada más que un galimatías que es lleno de palabras que nadie entiende. No, el existencialismo es una filosofía que puede ser tremendamente práctica cuando se entiende bien, porque nos capacita para manejar de manera diferente las situaciones que se nos presentan en la vida. Y por último, buscamos que las personas puedan aplicar esas habilidades en las situaciones cotidianas. Comprender, construir y aplicar es el principio fundamental de nuestro programa. Que entendamos los conceptos, que podamos desarrollar habilidades a partir de esos conceptos y que las podamos poner en la práctica de las situaciones cotidianas de nuestra vida. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los conceptos que vamos a abordar? Como hace unos segundos dije, lo que vamos a buscar es trabajar desde las diferentes crisis, empezando por la crisis de las decisiones, es decir, la crisis de la libertad. Comprender cómo es que el ser humano es capaz de decidir, por qué el ser humano tiene siempre la potestad de posicionarse frente a las situaciones, tal y como lo planteaba, por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Él decía que el ser humano está condenado a la libertad. ¿Y por qué condenado? Porque haga lo que haga, igual decide.
La única opción que no tiene es no decidir, porque no decidir es una decisión. Entonces, entendido así, la decisión es una de las crisis más difíciles y es la que más capacita al ser humano para establecer quién es él en su vida. Puede que no pueda determinar lo que le pasa, pero puede determinar la manera como afronta eso que le pasa. Ese es el nivel de libertad que buscamos comprender en el proceso. Un segundo elemento es los cambios y los finales, que es el ser y el dejar de ser. El ser humano es el único ser de la naturaleza que tiene conciencia de que en algún momento puede dejar de ser. El último cambio, el último final definitivo del ser humano es la muerte. Pero cuando tú te enfrentas a una pérdida, cuando tú te enfrentas a una dificultad, cuando te enfrentas a un cambio grande en tu vida, es un dejar de ser para hacer otra cosa. Cuando yo abandono la profesión que estudié y me dedico a otra cosa, yo dejo de ser psicólogo para volverme, no sé, músico. Entonces, ese cambio es difícil, ese cambio produce miedo, ese cambio causa dificultades, porque es un dejar de ser, es una pequeña muerte, de alguna manera. Todo esto partiendo desde la postura de Heidegger, que es uno de los grandes filósofos contemporáneos y es el origen propiamente de la noción del existencialismo, ¿no? Una tercera crisis es la crisis de la soledad, donde se resuelve el problema del amor. La soledad y la separatidad son dos de las cosas, o mejor dicho, en general son la situación más difícil que el ser humano enfrenta de frente a las otras personas. Sus interacciones, sus dificultades de relación, sus dificultades de conexión siempre provienen de allí, de la manera como asume la soledad y cómo resuelve el problema del amor. El problema del amor que te hace ser una sola persona sin dejar de ser cada uno. Allí vamos a trabajar mucho los conceptos de Martin Buber cuando habla de la relación yo-tú y de la relación yo-ello y de la manera como los seres humanos siempre estamos enfrentados a esa dualidad de querer tenerlo todo. Por último, vamos a trabajar la crisis del sentido de la vida, hablando de ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es esa verdad que me mantiene a mí en la vida? ¿Qué es eso que me permite a mí seguir avanzando y que me da la potestad y la facilidad para poder seguir adelante? Este proceso del sentido de la vida es absolutamente claro, tan clave y tan importante que es la base de todo el propio proceso de la logoterapia. Entonces, ese ejercicio del sentido de la vida es la última de las crisis y la vamos a abordar desde la postura de Soren Kierkegaard. Es importante tener en cuenta, al hablar aquí un poco metodológicamente, adelantándonos un poco a lo que vamos a decir enseguida, que estas crisis no se van a manejar desde un punto de vista teórico. Estas crisis se van a manejar desde lo que las personas viven en su vida, desde los ejemplos, las situaciones, las características que las mismas personas perciben en ellos y que las mismas personas están viendo que suceden todo el tiempo. Se utilizan todo el tiempo, son ejemplos cotidianos y los ejercicios que vamos a utilizar son ejercicios que nos van a llevar a la autorreflexión. Vamos a verlo poco a poco. Otro punto importante es a quién va dirigido este programa. Este programa va dirigido a hombres y mujeres a partir de los 18 años en adelante que tengan o hayan tenido dificultades existenciales o busquen mayor independencia emocional. ¿Por qué a partir de los 18 años? Básicamente porque la teoría y la investigación en logoterapia han venido a demostrar que de los 16 generalmente, pero digamos que de los 18 para abajo, durante el proceso de la adolescencia y de la pubertad, los seres humanos tendemos a estar todo el tiempo en crisis existencial. Es una parte natural de nuestro proceso humano el encontrar quiénes somos, el determinar cómo somos, el construirnos a nosotros mismos como personas. En ese orden de ideas, a entrar en una discusión existencial muy compleja con un chico de 14, de 15 años, no es tan útil ni tan práctico porque él aún no ha realizado esa construcción. Requeriría un tipo diferente de abordaje. Lo que estamos haciendo aquí es colocar a la persona en una postura tal
que pueda manejar su propia situación y que pueda cambiar la manera como afronta la vida. El chico de 17, 16, 15 está aprendiendo de esos procesos de afrontamiento. A él hay que entrenarlo de manera diferente. Entonces, este curso, esta facilitación está pensada a los 18 años en adelante, simplemente porque es el momento evolutivo natural en el que se puede trabajar este tipo de temática. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los principios y para eso lo vamos a dividir en dos niveles. Los principios a nivel psicológico, es decir, lo que asumimos como bases en el proceso psicológico que vamos a facilitar en las conferencias, en las charlas, en las clases, en las estructuras que tenemos, y los principios a nivel educativo o didáctico. Entonces, a nivel psicológico, el primer principio que nosotros vamos a soportar aquí es la autoeficacia. Una cosa muy importante en este proceso, y es una situación que yo he visto a lo largo de los años que funciona de maravilla y que genera muy buenos resultados, es fortalecer la autoeficacia. Es decir, que la persona se sienta capaz de resolver las situaciones. Si nosotros entramos en el proceso del existencialismo y del análisis de la existencia, desde una perspectiva de la dificultad y de que esto no se puede y que, como en un momento decía Sartre, el hombre es una pasión inútil, el mundo es una causalidad absurda y la sociedad es el conflicto, o como quien dice apague y vámonos, pues eso mina la autoeficacia de la persona se siente cada vez menos capacitada para resolver la situación y eso hace que no avancemos en lo que queremos, que es generar independencia a nivel tanto emocional como existencial. Es muy importante que todos los ejemplos, todos los ejercicios, todo lo que se haga, siempre partan de fortalecer la autoeficacia, la noción de que yo soy capaz de resolverlo. Un segundo tema importante es la libertad. Aunque es un tema como tal de los que vamos a hablar, como principio, todo el tiempo estamos haciendo énfasis en la capacidad de la persona de tomar postura frente a lo que decide. Decía Viktor Frankl que al ser humano se le puede quitar todo, menos la última de las libertades, la posibilidad de tomar una postura frente a las situaciones que se le presentan. Ese mismo principio, 60 años más tarde, lo retoma la terapia de aceptación y compromiso cuando dice que hay que generar esquemas conductuales que le permitan a la persona encontrar respuestas a las situaciones que no puede controlar. Exactamente el mismo principio. Es el principio de la libertad, de la capacidad de tomar una posición, de decidir cómo quiero enfrentar lo que se me está presentando. Esto debe estar como, o está siempre en este curso, en este tipo de trabajo, y es lo que yo he hecho siempre, buscando que la persona sienta esa noción de que siempre puede tomar una postura, siempre puede tomar decisiones y su decisión está más allá de la limitación del ambiente. La responsabilidad, es decir, se le da a la persona la autonomía para construir el estilo de respuesta que considera pertinente. Siempre que yo puedo tomar una decisión es porque tengo de alguna manera la capacidad de llevar a la práctica esa decisión. Tengo la capacidad de dar una respuesta. Esa posibilidad de dar una respuesta implica mi propia autonomía. Eso es lo que se llama la responsabilidad más allá de la obligación moral. Entonces, dentro del proceso de la facilitación, dentro del proceso de la construcción de todas estas herramientas en esta temática, lo que nosotros vamos a buscar es que la persona desarrolle esa autonomía. No se le van a ofrecer respuestas específicas, no se le va a decir, mira, la forma correcta de manejar la muerte o de la pérdida es, sino se le va a decir, ok, estos son los principios, esto es lo que existe, esto es lo que hay, esta es la capacidad humana, ¿cómo lo manejarías? ¿Qué piensas tú hacer? ¿Qué has estado haciendo y qué podrías hacer? Eso se va a conectar con un principio, el principio de metacognición, que ya vamos a ver. Luego está la autodefinición. Otro de los principios que van de base en todo este proceso es la noción de que la persona no es un ser ya hecho, sino un ser en proceso. Es importante que la persona entienda
que aunque le haya pasado lo que le haya pasado, que aunque lo haya vivido como lo haya vivido, que aunque haya obtenido lo que haya obtenido, siempre es posible ser diferente y ser mejor porque él está en proceso de construcción. Él no es un ser terminado, siempre puede ir más allá. Otro principio muy importante es el aquí y el ahora, porque se hace mucho énfasis en que las situaciones pasadas no son determinantes, incluso si pueden condicionar. Ahí es importante que a mí me hayan maltratado cuando niño no me obliga, no me determina a que yo tenga que maltratar. Pero sí hace más fácil que yo maltrate si yo no tomo el ejercicio cognitivo volitivo de voluntad de cambiar. Si yo no hago la lucha por mí mismo de generar el cambio, si yo no tomo la decisión de afrontar mi vida de manera diferente, voy a maltratar. Porque sí me condiciona. Lo que pasa es que no me determina. Yo puedo cambiar eso. Pero eso se cambia es hoy, aquí y ahora. No puedo seguir pensando en lo que pasó. Si yo me quedo pensando en lo que pasó y sigo trabajando en lo que pasó, nunca avanzo. No. ¿Qué significa eso que pasó hoy? ¿Y qué voy a hacer con eso que pasó mañana? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tarea que hay hacia adelante? El, la causa, el pasado, me convierte en víctima de las circunstancias, pero el propósito me convierte en protagonista de mi vida. Entonces, como partimos de que siempre en la vida todo tiene un propósito, de que siempre hay un sentido, de que siempre hay una tarea adelante, eso es parte de lo que vamos a enseñar todo el tiempo en el curso. Eso es un principio básico a nivel de nuestro ejercicio psicológico, que la explicación de la conducta no está únicamente en el pasado y en la causa, sino en el propósito, en la intención, en lo que queremos conseguir. Esos son principios psicológicos básicos desde el punto de vista de la psicología humanista, de la psicología existencial, que utilizamos como base para la construcción de todos estos temas y de estas cuatro crisis. A nivel didáctico, empezamos por el proceso de la autorreferencia. Todos los ejercicios y tareas son siempre autorreferenciales a la persona. Todo lo que nosotros hacemos, los ejercicios que vamos a hacer en clase, las actividades del Nearpod, los procesos que vamos a incluir en todo este ejercicio, siempre son frente a mí. Siempre son frente a, ok, ¿cómo hago yo esto? Ok, por ejemplo, una buena pregunta es, ¿cómo manejas tú el amor en tu vida? ¿Qué has hecho frente a las pérdidas? ¿Sí? Para que yo esté todo el tiempo autorreferenciando y esté desarrollando justo esas habilidades, esté verificando qué estoy haciendo yo y cómo lo voy a hacer. La motivación es una motivación intrínseca al plantear los conceptos de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque para empezar, quien se acerca al curso ya tiene un interés en este proceso. Pero además la persona se engancha en el proceso y sigue buscando y no quiere dejar de asistir porque empieza a sentirlo como propio. Yo he escuchado muchas veces en clase alumnos que me dicen, profe, usted me está hablando a mí, ¿cierto? Profe, ¿sabe que a mí esta clase me gusta porque parece que me la dictaran directamente a mí? Usted parece que hablara de lo que me pasa a mí todos los días. Claro, estamos hablando de lo humano. Y si estamos hablando de lo humano y estamos hablando de lo que es la construcción del propio ser, pues todos tenemos que ver. A todos nos toca, a todos nos golpea, todos nos sentimos identificados. Decía mi profesor de humanismo en una época en la universidad, aunque usted corra mucho, esta materia siempre lo va a alcanzar. Claro, porque el ejercicio de lo existencial es el ejercicio de la vida cotidiana. Contrario a lo que se piensa que es una cosa por allá súper elevada y enredada, no, es el ejercicio de la vida cotidiana. Todos los días tú tomas decisiones. Todos los días te ves enfrentado a las pérdidas. Todos los días te ves enfrentado a la muerte, a la propia o a la de los demás. Desde el punto en el que a ti se te murió la mascota que tenías hasta el momento en donde perdiste el trabajo o perdiste la carrera en la que estabas estudiando o lo que sea. Es supremamente complejo. Y eso lo ves todo el tiempo. Cuando tú aprendes a entender, por ejemplo, que la muerte en realidad no le retira sentido a la vida, sino es la que se lo aporta. Porque el hecho de saber de que la vida se termina es lo que hace que tú puedas moverte todos los días
Eso hace una diferencia gigantesca. Otro es la participación activa. Las clases se basan en la interacción directa con los participantes. Las clases no son pares y hable, y hable, y hable, y hable. No. Las clases son entremos, miramos un tema, damos un ejemplo, ¿ustedes qué piensan? Damos un ejemplo, un ejercicio. Damos un ejemplo, aquí hay una diapositiva del Nearpod para que usted conteste una pregunta ahí directamente. O iniciamos la clase haciendo un dibujo en el Nearpod de un árbol, donde pongas en ese árbol, definas todas las condiciones de tu vida, lo que tú sientes que son tus raíces, tus bases, lo que es tus valores principales, el tronco de tu vida y lo que sientes que son tus frutos. Eso, por ejemplo, es un ejercicio muy bonito que dice mucho de la persona y que permite que se vayan reflejando en el ejercicio. Otra es la repetición. Los conceptos existenciales son igual conceptos complejos. Hablar del Dasein, del ser ahí, por ejemplo, que es el hombre en relación con el ser en contacto con el mundo, y es un concepto complejo y difícil de recordar. Entonces hacemos la explicación varias veces en varios contextos diferentes con distintos ejercicios y con distintos ejemplos. Ese principio de repetición hace que la persona, sin tener que sentarse a memorizar 2 por 2, 4 por 4, eso le permite ir fijando el concepto y recordando el proceso. El proceso de secuencialidad también es muy importante. Los temas están planteados en ese orden, en el orden que les mostré hace unos minutos, porque la noción de la libertad lleva al enfrentamiento con la muerte. La noción de la muerte de la muerte y de las pérdidas y de los cambios, lleva a la comprensión de la importancia de la soledad y del amor. Y entendiendo eso es que nosotros podemos llegar a descubrir o comprender cuál es el propósito del sentido de vida. Para poder hablar de sentido de vida y poder hablar de la libertad que implica el sentido de vida y de lo que la ansiedad significa cuando no encontramos sentido de vida, tenemos que haber comprendido la noción de libertad primero y necesitamos la noción de finitud. Entonces, la secuencialidad es que se van presentando de manera secuencial para que unos temas vayan apoyando el proceso de los otros. Por último, la metacognición, porque todos los ejercicios e interacciones buscan generar conciencia acerca de las estrategias que la persona utiliza. Fíjate que cuando hablamos de autorreferencia, hablamos de que nosotros miramos qué está pasando en nuestra vida. En la metacognición lo estamos utilizando para referirnos a cómo estamos nosotros funcionando. Entonces siempre va a haber una pregunta que va a decir, ok, ¿cómo ha sido la muerte en tu vida? Y otra que va a ser, ok, ¿cómo la has enfrentado? Entonces cuando tú miras qué estás haciendo para enfrentar los cambios, no solamente estás mirando cuáles han sido esos cambios graves en tu vida, sino qué estás haciendo y qué otras cosas podrías hacer, qué otras alternativas podrías encontrar. A nivel de las estrategias, de las herramientas TIC utilizadas, nosotros tenemos varias cosas. Primero el Nearpod. El Nearpod va a ser en este contexto una herramienta súper importante, porque el Nearpod nos va a dar como resultado una serie de interacciones y de ejercicios que nos permitan que las personas durante la propia sesión vayan completando, por ejemplo, preguntas. Normalmente en clase yo lo que he hecho es poner la pregunta y ponerlos a ellos en grupo a trabajar en esa pregunta. Y ese es el ejercicio autorreferencial que hacemos en clase. Aquí se va a hacer a través del Nearpod, donde tú vas a encontrar una pregunta abierta que te va a decir cómo has manejado el amor en tu vida. Chaca, 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 chaca. Y lo vamos compartiendo entre todos, pues con la autorización de la persona. También el ejercicio del árbol también está incluido dentro del desarrollo de lo que hacemos en el proceso. Otra herramienta que vamos a utilizar es el Prezi. El Prezi Video para generar recursos audiovisuales, explicaciones adicionales, procesos que permitan que las personas puedan volver a repasar y volver a revisar el proceso. El Storyline, el Articulate Storyline, es un software de autor que me ha resultado supremamente útil a lo largo del tiempo. Esto permite hacer interacciones, juegos, preguntas, quizzes directamente en línea.
Y esto da muy buena, no solo da muy buena sensación para ellos, sino que además les permite estar todo el tiempo retomando el ejercicio. El storyline afortunadamente tiene la posibilidad de que yo pueda hacer un tipo como de quiz para que las personas posterior a la clase tengan que volver a entrar, a abrir la aplicación, repasar el tema, contestar el quiz y estar todo el tiempo revisando el proceso. El Padlet es otra herramienta que abre la posibilidad de compartir opiniones y posiciones personales. En el Padlet podemos colocar espacios donde las personas pueden entrar o para contestar preguntas o para hacer aportes o para realizarle preguntas a los compañeros en función de los contextos que le permiten ir refinando esas habilidades. Otra cosa muy importante es el LMS, que es un sistema de aprendizaje. En este caso sería el Moodle, que es del que yo dispongo. Pero lo que pasa es que un LMS o un sistema de aprendizaje Moodle es indispensable para poder incluir el storyline, que lo que produce son archivos de tipo SCORM. Entonces, el LMS es el que va como a reunir, es como la, ¿cómo se dice eso? Como la parte general, la carpa que va a cubrir todo el resto del ejercicio, de lo que va a suceder allí. Moodle en principio, porque Moodle es código abierto, es gratuito, es fácil de manejar, es sencillo de administrar, entonces en principio Moodle, pero cualquier otro que pudiéramos utilizar. Y el Zoom, que es la plataforma online de web conference a través de la cual se realizan los encuentros sincrónicos y durante los que se van a dictar las diferentes temáticas y hacer los ejercicios. Salió un poquito largo el video, pero esta es la intención y esta es la presentación de lo que veo yo como resultado del ejercicio de lo que encontramos en la materia. Agradezco mucho las retroalimentaciones, muchas gracias.